Continuamos con la tercera edición del Datacia Congress con la segunda mesa redonda de la jornada. ¿Hacia dónde se dirige el mundo del dato? Para ello nos acompañan Bernardo Godard, Country Manager en Informática Iberia, y Lorenzo Rubí, Senior Account Executive de Snowflake. Buenos días. Muy buenas. Muchas gracias ¿Cómo por estás? Buenos días. acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Bernardo, ¿qué cambios ha realizado Informática para adaptarse a la gestión de los datos en la nube? Pues Informática tradicionalmente hace una inversión importante en evolucionar todas sus soluciones todos los años, y desde hace ya unos años una parte muy importante de esos cientos de millones, de esa inversión importante, han ido hacia las soluciones que tienen que ver con cloud. Pero además, en los últimos tiempos, Informática ha todavía enfocado mucho más su estrategia hacia lo que es la nube, hacia lo que es cloud. Y, de hecho, él está poniendo en el mercado su nueva plataforma, Informática Data Management Cloud, que es la plataforma que contiene todo el offering de informática desde un punto de vista, digamos, funcional, pero en una plataforma cloud native. Y ahí es donde vamos a poner todos los datos progresivamente. Hoy ya hay mucha información, mucha funcionalidad ahí puesta, y poco a poco pues, se irá completando. Muy bien. Lorenzo, por vuestra parte, Snowflake, a diferencia de Informática, es una tecnología que ha nacido en plena revolución del Big Data y del Cloud Computing. Coméntanos, ¿por qué surge Snowflake y qué aporta de forma diferencial en las arquitecturas de Big Data? ¿Por qué surge? Pues precisamente para alcanzar o cubrir una serie de desafíos que vienen arrastrados del mundo del Big Data, aprovechando el Cloud Computing. Para contaros un poco el nacimiento, yo creo que es necesario poner en contexto la evolución que ha habido en el mundo de las plataformas de datos informacionales. Por allá de los años 80-90 es cuando surgen las primeras bases de datos, plataformas de datos informacionales, y este tipo de plataformas estaban pensadas para poder ofrecer una respuesta con el máximo rendimiento, poder dar de alguna manera ese buen rendimiento a una serie de datos totalmente concretos y una serie de casos de uso concreto. Sin embargo, no tenía la posibilidad de poder democratizar ese dato a todos los usuarios y poder ingestar cualquier tipo de dato, ¿vale? Como respuesta un poco a esta necesidad del Big Data, surge un nuevo movimiento que es estas mismas tecnologías Data Warehouse se llevan al cloud. Al final lo que ocurre es que esas arquitecturas on-premise se arrastran al cloud, siguen manteniendo los mismos cuellos de botella. Sí que es verdad que se gana algo de agilidad con estas nuevas tecnologías, sí que es verdad también que se eficienta muchísimo y se abarata el coste en el almacenamiento, pero siguen habiendo los mismos problemas de democratizar el dato hacia todos los usuarios. Precisamente con el objetivo de democratizar o dar acceso a todos los usuarios y a todos los datos, surge una nueva tecnología que es Hadoop, que surge en plena revolución Big Data. Esta tecnología surge bajo el concepto del Data Lake, que supongo que todo el mundo está familiarizado con este concepto, y está muy pensado para poder ingestar cualquier tipo de dato, tener un almacenamiento total de todos tus datos, pero, sin embargo, tiene los problemas que no tenían las otras tecnologías. Tiene problemas de escalabilidad, tiene problemas de rendimiento y, además, el tipo de tecnología es una tecnología cara de mantener, los perfiles son muy caros. Bueno, pues con esta visión y precisamente en este contexto del Big Data, los dos fundadores de Snowflake, allá en el 2012, antiguos empleados de Oracle, se dan cuenta de una serie de cuellos de botella que están arrastrándose en esta evolución del mundo de datos de base de datos informacionales y deciden desarrollar desde cero una base de datos informacional pensada para aprovechar al máximo la agilidad y la elasticidad que te da el cloud y, a su vez, para poder adaptarse a las necesidades de negocio de los usuarios. Esto lo hacen bajo tres premisas. La primera es precisamente poder adaptarse a esas necesidades de negocio y tener esa escalabilidad instantánea para ofrecer ese rendimiento y concurrencia ilimitada. El segundo, poder acceder a cualquier tipo de datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, bajo una aproximación también ELT. O sea, tú ingestas cualquier tipo de dato y ya luego lo puedes procesar y transformar precisamente para poder gestionar ese Big Data. Y, en tercer lugar, con un concepto de multicloud. Independientemente de la nube pública que haya por debajo, poder ofrecer un único gobierno del dato. Eso es un poco el por qué surge. Lo que es diferencial, bueno, pues ya lo he mencionado por encima, pero básicamente este tipo de tecnología o Snowflake surge para, bueno,
en cierto modo, eficientar las arquitecturas de Big Data sobre AWS, Microsoft, Google Cloud Platform, y principalmente lo que tiene diferencial, en base a tu pregunta, es, por un lado, que estamos hablando de una única almacenamiento, una única copia del dato sobre la que tú puedes gestionar todos tus datos, independientemente de que sean datos estructurados, no estructurados, semiestructurados. El segundo sería el tener un único gobierno, aplicas tus políticas de gobierno una única vez y no necesitas luego estar aplicando diferentes políticas de gobierno para tus diferentes casos de uso. Y el tercero, pues estaríamos hablando de esa escalabilidad instantánea para ofrecer ese rendimiento y concurrencia ilimitada. Muy bien, pasamos ahora a ver un poco cómo va a ser ese futuro de los datos en los próximos años. Bernardo, ¿cómo crees que deberían transformarse las empresas para ser data-driven? Pues la problemática de los datos hace ya tiempo que está, no es nuevo, pero sí es verdad que han surgido una serie de situaciones y nuevas necesidades que han hecho que efectivamente todo el mundo se dé cuenta de que la importancia de los datos es incluso mayor de lo que se pensaba. Antes comentábamos la democratización del dato, el gobierno del dato. Bueno, pues todo eso está bien. El viaje a la nube está muy bien, pero ahora lo que es muy importante es que todo eso se lleve hacia un objetivo de negocio. Y ahí es donde yo creo que es donde tiene fundamentalmente digamos, su importancia la gestión del dato. Es decir, esa cadena de valor del dato tiene que estar, por supuesto, acoplada a la cadena de valor del negocio. Y ahí es donde vamos a ver pues, cada vez más iniciativas serias, iniciativas importantes de gestión del dato. Un dato a favor y a servicio del negocio. Y un dato que efectivamente para poder ponerlo a servicio del negocio en cada momento, a la persona adecuada y en el momento oportuno, pues necesita ser un dato confiable, un dato gobernado, un dato controlado y que efectivamente pues, pueda dar ese valor al negocio que comentábamos, ¿no? Antes bueno, veíamos el tema de cloud. Ir al cloud pues sí tiene ciertos ventajas, pero desde luego tanto el cloud como la gestión de los datos pues tiene que estar al servicio del negocio. Y luego comentamos un poco más algún aspecto interesante sobre esto. Vale, perfecto. ¿Y vosotros, Lorenzo, qué pensáis sobre el futuro de la gestión de los datos? Pues coincido totalmente con lo que ha mencionado Bernardo. Creo que las compañías tienen que hacer un viaje, una transformación para impulsar esa cultura del dato. Esto tiene que de alguna manera tiene que apalancarse en 3 pilares. Uno es un cambio cultural, top-down. Los datos tienen que empezar a considerarse como un activo estratégico dentro de las compañías y toda la empresa tiene que estar alineada de arriba abajo con ese impulso del dato. Eso, como segundo punto, tiene que estar acompañado de unas metodologías que acompañen esos procesos, que ayuden a identificar esos casos de uso que aportan valor al negocio, como comentaba Bernardo. Y el tercero, al final, es la tecnología, ¿vale? Que al final no deja de ser el medio y tiene que impulsar también esa cultura. Y en el lado de la tecnología, nosotros lo que vemos desde Snowflake es que para que las compañías puedan realmente hacer ese viaje a ser data-driven, lo que estamos viendo tradicionalmente es que las arquitecturas Big Data típicamente se están centrando mucho en cómo ingesto esos datos. Lo mencionaba anteriormente. El poder tener todos esos datos, me da igual de qué tipo o qué origen de dato y de qué tipo de dato, estructurado o no estructurado, pero están muy centrados en esa ingesta, ¿vale? Y se están olvidando un poco, ya se están empezando a dar cuenta de que eso está muy bien y es la primera pata de la arquitectura, pero también es muy importante, como decía Bernardo, ese viaje completo, ese ciclo de vida del dato completo que sufre el dato hasta llegar a ser consumido. Y nosotros lo que creemos es que las empresas tienen que empezar a mirar más a la disponibilización del dato, a ser más ágiles a la hora de, muy bien, ingestarlo está muy bien, pero de qué manera yo lo disponibilizo a todos mis usuarios de manera ágil para cualquier caso de uso que aporte valor al negocio. Y en este 2021, ¿qué tendencias habéis identificado a nivel local y a nivel global sobre el uso de los datos, Bernardo? Pues como estábamos comentando, fundamentalmente todo el mundo se ha dado cuenta que la inversión y el esfuerzo de los proyectos e iniciativas de gobierno global del dato, de ir al cloud, etcétera, etcétera, pues tienen que tener un retorno.
Y lo que estamos viendo, digamos, las tendencias es fundamentalmente a conseguir ese retorno, es decir, a rentabilizar ese esfuerzo. Y eso tiene que ver, pues, fundamentalmente con poner a disposición de la compañía, democratizar el dato, como decíamos antes, pero de una manera estructurada, de una manera gobernada. Es decir, cuando hablamos, como comentábamos antes, que estamos haciendo la ingesta, es decir, el movimiento del dato de lo que son los informacionales tradicionales a los nuevos paradigmas en los cuales se está basando la inteligencia del negocio, eso es uno de los pasos, pero lógicamente no podemos mover lo que teníamos antes y ya está. Tenemos que moverlo con calidad, tenemos que aplicar las reglas de calidad adecuadas y además, una vez que esté, pues tenemos que dar ese, digamos, entendimiento común en la compañía. Es decir, ese glosario de términos de negocio tiene que estar a disposición de toda la compañía, es parte de la democratización del dato, es parte del data literacy, que es como ahora parece que se llama, y en base a eso pues tener una serie de acuerdos entre los consumidores de datos y los productores de datos para poder solicitar de una manera estructurada, de una manera sistemática, esos datos a disposición pues, de los usuarios de datos de las compañías, de las aplicaciones que consumen datos de las compañías y en general pues, de todo aquello que tenga que ver con el uso de esos datos para aportar la inteligencia del negocio. Y Lorenzo, vosotros en particular, ¿cuáles son las tendencias que habéis identificado este año? Pues, a ver, la tendencia que estamos viendo está muy vinculada un poco con la visión de los fundadores. La visión de Snowflake lo he comentado previamente, está muy pensada a la capacidad de poder movilizar los datos a escala global, sin tener esas limitaciones, esos cuellos de botella de la tecnología subyacente que haya por debajo y poder movilizar esos datos de manera instantánea sin restricciones, ¿no? Y esto es justamente lo que estamos viendo en Snowflake. De hecho, hay un análisis de Forrester del 2020 que habla que el 87% de los decisores, las grandes compañías, manifiestan que tienen problema para poder compartir datos con terceros y además que les gustaría también de manera más fácil, sencilla y en time to market poder ingestar datos de fuentes externas. Y esto concretamente es la tendencia que estamos viendo a nivel mundial, es la compartición del dato, esa movilización del dato. Vemos que las compañías, vale, está muy bien, ya tienen sus sistemas consolidados, empiezan a tener esas arquitecturas para casos de analítica de uso interna, pero empiezan a pensar más allá. Empiezan a pensar en cómo comparto este dato con mis terceros, no solamente con la gente de dentro de la compañía, con los usuarios, sino con empresas terceras como partners, clientes, para ofrecer una mejor experiencia de cliente, para mejorar los procesos de negocio y también el poder compartir datos de manera masiva o pública de la misma manera que se pueden enriquecer. La tendencia de la compartición del dato sería lo que desde Snowflake estamos viendo a nivel global como posiblemente algo disruptivo que ya está siendo una realidad en el mundo del dato y que las empresas tienen que empezar a pensar en cómo afrontarlo. Y por último, para los dos, ¿qué le diríais a esas empresas que todavía no se han dado cuenta de la importancia que tiene hoy en día gestionar eficientemente los datos que genera la propia empresa? Pues, ¿empiezo yo? Sí. Pues un poco lo que les diría es que ya se están empezando a dar cuenta de la importancia y, por lo tanto, pues que es algo que hay que empezar a abordar. Y para empezar a abordar eso, lógicamente, hay un camino, que es un camino, un camino de necesidad, hay un camino funcional, hay un camino de sponsorización por parte de la compañía, pero también hay un camino tecnológico. Ese camino tecnológico parece que está clarísimo, que es un camino que está enfocado a cloud. Por eso, como decíamos antes, pues Informática ha puesto en el mercado la plataforma Cloud Native con todas sus soluciones. Pero lo que también es muy importante es que esas incertidumbres, la tecnología está cambiando muy deprisa. Entonces, hay ciertas incertidumbres tecnológicas que seguramente, incluso a corto, pero seguro que a medio plazo, pues todo el mundo se plantea. La mayoría, el 90% de las compañías que están abordando su viaje a la nube, pues están pensando, si no ahora mismo, incluso a medio plazo, pues en entornos multicloud. Y ahí es donde compañías como Snowflake, pues efectivamente aportan todavía mucho más valor, ¿no? Pero desde luego lo que sí es muy importante
importante es que las herramientas, la funcionalidad de la gestión del dato para hacer la ingesta, para hacer el gobierno del dato, para hacer todo lo que es la integración, incluso lo que es la parte de democratización del dato, la disponibilidad del dato, la privacidad del dato, todo esto tiene que ser unas herramientas que te permitan cierta flexibilidad, que te permitan garantizar tu inversión. Y en ese aspecto, informática tiene una propuesta de valor mucho más importante porque es agnóstica desde un punto de vista de tecnología. Durante los casi más de 30 años que lleva en el mercado, una de las cosas que ha ido acumulando pues es una capacidad de conectividad muy importante, y eso ahora, con esa nueva suite Cloud, pues también lo ha heredado, y por lo tanto pues tú puedes estar haciendo una ingesta hacia una tecnología determinada, mañana pues cambias o añades una tecnología y es sencillo y estás de alguna manera protegiendo tu inversión. En la parte de gobierno exactamente lo mismo. La parte de gestión de calidad, fundamental, exactamente lo mismo. Y además, aprovechando todas las capacidades tecnológicas que la tecnología que tienes alrededor de tu sistema de información te proporciona, con técnica de push-down, etcétera, etcétera, para hacer que todo eso funcione adecuadamente. Eso es lo que, en principio, digamos, nos parece interesante. Que aborden las iniciativas, que las aborden asumiendo digamos, las incertidumbres tecnológicas que siempre las va a haber, porque la tecnología va muy deprisa, y que para poder gestionar eso pues se basen en soluciones que de alguna manera le protejan la inversión, como es el caso de informática. ¿Y vosotros? Yo es que me vais a permitir, pero es que la pregunta, hablando mal y pronto, me la habéis puesto a huevo, que implementen Snowflake, ¿no? No, fuera bromas. A ver, bueno, yo creo que lo he mencionado cuando me has preguntado la primera pregunta, bueno, la segunda, perdona. Yo creo que las empresas tienen que empezar a hacer, de cara a eficientar, ¿no? A mejorar el consumo más eficiente del dato, tienen que hacer autocrítica y tienen que hacer análisis de esas arquitecturas que están implementando. Tienen que empezar a hacer análisis de, oye, ¿cuánto me está costando mantener estas arquitecturas? Arquitecturas que al final lo que tienen son silos de datos, están teniendo copias de datos, están haciendo diferentes copias de datos que les lleva a mantener diferentes copias de datos, diferentes buckets, ¿no? Diferentes bases de datos internas dentro de esa arquitectura Big Data, en función del caso de uso, en función de los datos que se ingestan. Eso conlleva costes de mantenimiento, costes de operación. Y por otro lado, si realmente le estoy dando el rendimiento esperado a mis usuarios de negocio, en agilidad y en time to market, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que hacer ese análisis, ¿no? Y aquí la propuesta de valor de Snowflake es clarísima. Y Snowflake, como decía al principio, es una plataforma de datos que es agnóstica a la nube pública que haya por debajo, pero de que de la misma manera se integra con todos los servicios de manera nativa, porque hay partnerships globales con Google, Amazon y Microsoft. Y lo que permite precisamente Snowflake es integrarse en esas arquitecturas Big Data de manera que las eficienta, las simplifica, teniendo un único almacenamiento y una única copia de datos. Vas a eliminar todos los silos, vas a tener un único gobierno y vas a tener todos los datos ya disponibles para poder ser no solo consumidos desde un punto de vista de analítica o para desarrollar aplicaciones de datos, sino, como decía antes, también para poder compartir datos a escala global de manera instantánea a través de la nube pública del Data Cloud de Snowflake, que, como digo, es agnóstico a la nube pública que haya por debajo. Eso sería un poco lo que les diría a esas empresas. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Bernardo y Lorenzo, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.